Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Vamos a hablar de aprendizaje. Vamos a confirmar aquí que esté saliendo todo bien. Muy buenos días, muy buenos días. Vamos a hablar de aprendizaje, de cómo el aprendizaje juega un rol imprescindible dentro de un proceso de creación para desbloquear nuestro poder creador. Y vamos a hablar de una técnica que se llama Dada. Vamos a compartir por acá. Bien, un minutico para terminar de compartir. Vamos a hablar del aprendizaje y una técnica específica que se llama Dada. Una técnica que se llama, que la aprendí de Jim Quick, el creador y autor de los supercerebros. Y vamos a estar compartiendo precisamente por qué esa técnica del Dada es indispensable para desbloquear nuestro poder creador. Así que unos minuticos, unos segunditos, ya voy a terminar de compartir en la página y ya arrancamos de inmediato con este tema tan interesante. Para mí fue una gran revelación esto del DADA, o la, es un acrónimo DADA, ya lo vamos a ver por qué. Porque al final DADA, ajá, ya estoy aquí, listo. Pongo la transmisión para seguirlo, monitorearlo por acá. Elsa, Rosy, buen día, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, entonces vamos a trabajar. Oh, bien. Entonces, ¿de qué trata esto del DADA? Primero que nada, muy buen día a todos los que se están conectando. Espero que tengan un día extraordinario, maravilloso hoy. Rosy, bendecido día para ti también. Esta técnica del DADA que voy a compartir con ustedes la aprendí de Jim Quick. Jim Quick es el autor o el gestor de toda esta capacitación que se llama Supercerebro, a través del cual lleva de técnicas, de herramientas, lleva a las personas a desarrollar habilidades mucho más allá de lo normal. Saca a las personas de su esquema cotidiano mental y desarrolla memoria, desarrolla capacidad de aprendizaje, desarrolla habilidad de lectura rápida, desarrolla muchísimas cosas. Entonces a mí me encantó en lo particular esta lección y hoy quise compartirla con ustedes porque habla de cómo a través del DADA, que es un acrónimo de 4 letras por supuesto, ya vamos a ver exactamente de qué trata, cómo a través de esas simples pasos o premisas puedes lograr potencializar tu alcance en cuanto a lo que es el aprendizaje. Y el aprendizaje es un proceso que se lleva a cabo de manera constante en la humanidad. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces, encontrar una técnica o una fórmula para que ese aprendizaje se lleve al siguiente paso es extraordinario y es especialmente una premisa que debe estar lineal. Entonces, vamos a iniciar de inmediato con esta técnica que se llama Dada, que proviene como les comenté, de Jim Quick. Jim Quick, el personaje de los supercerebros. Dada, esta técnica empieza en sí con este acrónimo, ya te voy a compartir para pasar aquí la diapositiva. La primera D de este acrónimo es desaprender. Y yo creo que esta es la parte más importante de un proceso de aprendizaje, que es tener la capacidad de desaprender. Desaprender simplemente habla de soltar. De todo lo que sabes ya sobre un tema, simplemente soltarlo y trabajarlo desde una apertura. Es algo así como el vaciarte para luego llenarte. Desaprender es simplemente hacer que todo eso que crees tú que es, que todo eso que consideras, mi profe Iveta Dunia, qué gusto que esté conectada por acá. Hola Fabi, bienvenida. Buen día. Teno, buen día, bienvenido, estimado. Entonces estamos hablando del DADA, que es una metodología que aprendí de Jim Quick para aprender. Y precisamente hablando de aprendizaje, está una de las más grandes maestras de vida y de aprendizaje, una profesora, mi profesora Iveta Dunia, que la amo de todo cariño y del cual aprendí muchísimo. Entonces,
Esta técnica del DADA es un acrónimo y la primera D es desaprender. Desaprender es soltar toda aquella experiencia que tengas en función de un aprendizaje de un área en particular. Y desaprender para mí habla de vacío, es vaciarte, es soltar todas las expectativas que puedas tener ante un proceso de aprendizaje. Y es indispensable desaprender, es soltar. Mira, esto lo anclo yo mucho cuando iba a las capacitaciones, a los entrenamientos, y resulta que dentro de esa centrífuga de capacitación, esa hambre, ese deseo de conocer más y más cada día, tomaba entrenamientos que sí perfectamente tenían alguna relación uno con otro. Y entonces en una fase llegué a estar en el ya lo sé. El ya lo sé para mí es la palabra la conjugación de palabras más limitante que existe. El ya lo sé crea una barrera enorme que no te permite estar en apertura cerebral para conocer, vivir una nueva experiencia y de eso te deja un nuevo aprendizaje. Entonces, cuando yo recuerdo que el punto clave fue cuando fui a un entrenamiento de inteligencia financiera y dije, ok, aquí me voy a dar la oportunidad de entrar completamente el blanco. El ya lo sé, lo dejé afuera literalmente. Dije, aquí te quedas todo lo que sabes, todo lo que has aprendido, todo lo que has vivido y simplemente te vas a aperturar y vas a iniciar desde el vacío. Hola Ani, bienvenida. Vas a iniciar desde el vacío, desde el que ya no tienes ninguna expectativa. Y cuando entras en ese estado, el cerebro está en completa apertura. Hay que aperturarse para poder permitir recibir. Hay que ser como un libro abierto, hay que ser como un diario en blanco para poder escribir una historia nueva cada vez que estamos en un proceso de aprendizaje. Cuando hacemos esto, simplemente salimos de nuestro pequeño foco de ya lo sé, que al final es como un grano de mostaza, lo que sabemos en relación a todo lo que existe en el universo y en la conciencia universal. Es un granito de mostaza pequeñito. Pero cuando ese granito de mostaza lo apartamos, entonces aperturamos la fuente para que entre más. Aperturamos la fuente para que se llene más. Desaprender simplemente habla de que si tú tienes un contexto y hablamos, asociamos contexto con todo lo que tiene que ver con un vaso, con una taza, ese es tu contexto. Y tú tienes un contexto cerebral, un contexto mental, que es lo que ya sabes. Si ese contexto mide, no sé, 100 mililitros, y tú entras o inicias un proceso de aprendizaje con esos 100 mililitros ya llenos de la información que traes, no va a haber más espacio para que entre más. No va a haber más lugar para que entre un nuevo conocimiento. Entonces, el desaprender es empezar todo proceso de aprendizaje vaciando el contenido que ya crees que existe en ti para que puedas estar en vacío y en ese vacío se apertura a recibir todo aprendizaje que puedas vivir o experimentar en ese proceso. Entonces, desaprender es una de las claves, las cuatro son importantes, pero creo que desaprender es importante porque es el primer paso. El primer paso que se hace dentro de ese proceso, de un proceso de aprendizaje, es desaprender. Empezar de la nada. Empezar sabiendo y reconociendo que no sabes nada de esa materia, de esa área en particular en la que vayas a aprender. Tienes que soltar todas las limitantes previas, no querer saber más, sino simplemente conectarte con la apertura al nuevo conocimiento que estás recibiendo. Eso en primera instancia. ¿Qué sigue? En el DADA, en el acrónimo, sigue la A, que es de activar. ¿Activar por qué? Jim Quick nos dice que el aprender no es un deporte de espectadores. Y me encanta esa frase que él utiliza porque simplemente dice que no es que vas a estar desde lo lejano, sino que vas a meterte, vas a hacer un proceso de inmersión en el proceso. Tienes que practicar, tienes que involucrar tu sentido, tienes que involucrar tu parte psicomotriz, tienes que involucrar toda la acción en función de eso. Una de las partes que asocio perfectamente con esto cuando damos capacitaciones presenciales es que hablamos que es un proceso de retroalimentación. Es una actividad donde, en este caso, si yo estoy dando la capacitación, estoy entregando mi energía, estoy emanando, estoy dando, estoy en dar. Y las personas que están del otro lado, las receptoras, también tienen que retroalimentar, también tienen que aportar y sumar, tienen que tomar nota, tienen que hablar, tienen que dar su opinión, tienen que responder. Yo hago una comparación inclusive cuando hago una pregunta
y nadie responde, yo detengo la capacitación. ¿Por qué? Porque si yo estoy dando energía y esa energía no va de vuelta, va a llegar un momento donde, bueno, nos pasa como entrenadores, que esa energía puede mermar. O tenemos que estar encontrando nuevas fuentes, o el entrenamiento o la capacitación va a ser más cansada, porque no existe ese... Hay un amigo y mentor que también es entrenador que dice reembobinado. No existe esa yo entrego, recibo, yo entrego, recibo. Entonces, todo proceso de aprendizaje tiene que ser activo. Tienes que involucrar tus sentidos, tu atención, tienes que escribir, tienes que preguntar, tienes que hablar, tienes que retroalimentarte, tomar nota. Todos estos procesos son indispensables en un proceso de aprendizaje. Por eso no es lo mismo que yo esté sentado simplemente en un proceso de aprendizaje de brazos cruzados y nada más activando uno de los sentidos que es la escucha o la vista quizás también, a que involucre todo lo demás. Involucro el habla, involucro el hablar, involucro mi escritura, involucro mi razonamiento, mi entendimiento, mi cuestionamiento, inclusive. Todo esto es indispensable en un proceso de aprendizaje. Bienvenida a Yabultil Delgado, bienvenida. Lupita, bienvenida, excelente, buen día a todos. Entonces, activar es una clave indispensable para un proceso de aprendizaje. Tiene que estar de manera activa, no solamente de espectadores, viendo de brazos cruzados lo que estás recibiendo de información. Tienes que involucrarte por completo. Entonces, esta es la segunda letra del acrónimo DADA. Hablamos que el primero es desaprender, soltar, desapegarse, soltar todo lo que crees que sabes de algo para empezar en vacío y poder ser receptor de toda la información. Activar, que no es un proceso donde estás dormido, es un proceso donde tienes que estar participando, alentando, escribiendo, retroalimentando, preguntando. El siguiente es, bueno, creo que me faltó uno completamente, sí. El siguiente, ya déjame sacar la diapositiva para poder ver, es que no se copió una diapositiva. El siguiente proceso es maravilloso porque habla del declarar, que todo aprendizaje depende de tu estado. Déjame cambiar la diapositiva para... disculpan que se me pasó por completo. Debe ser que se me perdió o está más abajo. El declarar habla de que yo tengo que moverme en función de eso que quiero. Yo tengo que moverme en función de lo que quiero tener claridad desde lo que estoy declarando, desde lo que estoy haciendo, desde lo que estoy viviendo. Declarar es parte indispensable. Esta es la tercera letra del acrónimo. Y declarar es que habla de que todo aprendizaje es dependiente de tu estado. Declarar simplemente, es decir, que yo entro en un estado anémico de involucrarme, de estar presente, de darle un sentido y un para qué a ese aprendizaje que yo estoy viviendo, que estoy tomando. Porque si yo no me focalizo en un estado mental que esté en apertura, que esté en atención, que tenga la motivación necesaria para poder involucrarme, para poder relacionarme, para poder tener completa entrega en un proceso de aprendizaje, no va a haber una conexión tal y no va a quedar, o mi parte de atención y de retención no va a estar al 100%. Todo lo que yo vaya a aprender tengo que tener la declaración firme de que mi estructura corporal, mental, física, intelectual está alineada hacia ese aprendizaje que estoy llevando. Está motivado de que ese aprendizaje para mí va a representar algo en mi vida. Entonces, esta es la tercera parte del acrónimo. Y ahora sí voy con la última, me permito compartirles. Disculpen que la parte de declarar se me fue esa presentación. La última para mí es una de las indispensables y precisamente por eso hago yo todo lo que hago, que es aleccionar. Aleccionar simplemente es que cuando tú enseñas algo, perdón, cuando enseñas algo a alguien, lo estás aprendiendo dos veces y estás involucrando un sentido. Miren, cuando yo conocí esta parte del aleccionar, dije, wow, o sea, ¿cómo hago yo para correr todos estos ciclos, todos estos pasos del TADA completo en cada proceso de aprendizaje que lleve en lo personal, para poder potencializar todo ese aprendizaje que estoy adquiriendo? Y por eso precisamente es que cada vez que estoy aprendiendo algo lo comparto. Porque fíjense, hay distintos tipos de personas. Hay personas que se involucran en el aprendizaje, que nada más adquieren información.
Haz personas que adquieren información y la implementan en ese conocimiento. Y hay personas que aprendemos, implementamos y compartimos esa información. Entonces ahí es donde alcanzas un 95% del aprendizaje, del conocimiento, de la información, de la conciencia, de la energía que estás recibiendo en un proceso de aprendizaje. Cuando tú lo compartes y lo enseñas, lo transmites a otra persona, alcanzas a obtener el 95% de esa información o de ese aprendizaje. Entonces esto es indispensable. Aleccionar es lo que hacemos los coaches, las personas que nos dedicamos a entrenar. Yo estoy aquí aleccionando. ¿Qué estoy aleccionando? Estoy compartiendo un conocimiento, un aprendizaje que llegó a mí, lo estoy compartiendo. ¿Y qué hace esto? Aquí ocurre una verdadera magia que se llama, yo le llamo la conciencia consciente. Mientras que yo estoy aquí compartiendo el aprendizaje que he tenido, mientras estoy manipulando esto, que se vea la transmisión, que se proyecte, que se escuche, que el audio, que esté monitoreando por acá las preguntas en Facebook, hay una conciencia consciente. Y para mí la conciencia consciente es esa voz interior que nace cuando ya yo estoy compartiendo un proceso, algo que yo aprendí. Aquí está ocurriendo algo distinto. Están haciendo una voz superior, por llamarla de cierta forma, de un estado de conciencia, que es donde me está diciendo Franklin, perfecto, tú aprendiste esto para esto, lo moviste para acá, lo hiciste por aquí, y anclo mucho más el aprendizaje. Para mí, esta parte de aleccionar es indispensable. Si quieres de verdad tener un resultado extraordinario en tu vida, tienes que darte la oportunidad de aleccionar, de compartir el aprendizaje que estás teniendo con otras personas. No es lo mismo aprender algo para ti que aprender algo para enseñarlo. Desde ese preciso momento donde empiezas a aprender algo y sabes que lo vas a compartir, que lo vas a transmitir a otra persona, tú entras en una fase de atención mucho más alta, en apertura mucho más alta, en retentiva, en atención completa. Entonces, aleccionar es clave dentro de un proceso de aprendizaje para lograr retener, almacenar y vivir la mayor parte de la función del aprendizaje que estás viviendo. Entonces, si quieres aprender algo de verdaderamente en su máxima expresión, corre estos cuatro: el dada, el desaprender, el aprender, el declarar y la leccionar. Clave, esta lección la aprendí de Jim Quick y la comparto abiertamente precisamente porque él lo hace. Recuerdo que una de las oportunidades que estuve viendo hablaba de un ejercicio de las 20 palabras, donde yo llevo un proceso de memorizar, y no es memorizar, es hilar una historia, porque hay varios aspectos intrínsecos en un proceso de aprendizaje, y sobre todo los niños. Por eso puse esta parte de los niños, porque si nosotros nos damos la oportunidad de estar como niños, fíjense que los niños cuando aprenden algo quieren mostrárselo. Por lo menos Tatiana, cuando llega aquí del colegio, nos muestra qué hizo en la actividad y cómo no sé qué, y se involucra, y eso le genera un aprendizaje mucho más amplio, mucho más atento. Igual nosotros, así sea que lo quieras compartir con tu niño. Los niños, si tienen este proceso, si puedan acceder a esta información, es brutal, porque desde niño que empiecen a tener todas las herramientas, todas las metodologías que van a potencializar su alcance, que van a incrementar su proceso de aprendizaje, ni les cuento cuál es el resultado final. Entonces, en función de todo esto, por querer aleccionar, por querer compartir este aprendizaje, estar en compromiso, en desaprender y soltar todo lo demás, pero sobre todo por el aleccionar, le tenemos una propuesta súper especial, mi esposa Rosalind y yo, porque este entrenamiento que tomamos con Jim Quick, ayer lo estaba recordando y surgió entre nosotros. Ella me dijo, oye, yo quiero hacerlo, y ella quiere hacerlo completo, y dije, bueno, vamos a hacerlo los dos, pero nos retamos completamente, nos desafiamos y vamos a hacerlo de manera continua día a día. Y ella me dijo, va, y yo dije, bueno, ok, ¿qué aprendí yo de Jim Quick en su momento? Y yo, aleccionar. Vamos a hacerlo, pero aparte vamos a compartirlo con la gente. Va, perfecto, ¿qué hacemos? Y lanzamos precisamente este desafío para crear esos nuevos hábitos de expansión cerebral, que te invitamos a acompañarnos. Aquí en la transmisión te dejo el enlace para que te registres, es totalmente gratis, y vamos a estar en un proceso de acompañamiento donde cada lección que estemos aprendiendo, cada lección que estamos reconociendo, cada aprendizaje lo vamos a transmitir contigo. Desde cuál fue la experiencia, cuál fue el aprendizaje, cuál es la lección en sí, lo vamos a estar compartiendo contigo. Vamos a hacer 7 encuentros, 7 sesiones virtuales donde nos vamos a encontrar y vamos a decirte cada uno de esos aprendizajes, lo que está generando en nosotros. ¿Y por qué lo estamos haciendo? Por un principio de congruencia. Esta lección, cuando la aprendí de Jim, de verdad me quedó súper claro que tengo que aleccionar.
que tengo que compartir el aprendizaje para generar un anclaje mucho más fuerte. Imagínate, si se te sumándote tú a este desafío que vamos a tener de supercerebro, que pertenece a la metodología de Jim Quick, si tú te sumas y tú lo aprendes desde el leccionar, tú vas a enseñar a otra persona. Y si esa otra persona se suma en el proceso, imagínate la onda, la multiplicación de aprendizaje, de conocimiento y de bendiciones que vamos a expandir solamente con esta experiencia de un desafío de aprendizaje de Jim Quick. Así que los que estén interesados, aquí les dejé en la transmisión el enlace, pueden registrarse. Ahorita está completamente gratis ahorita, la verdad que sí. Después que hagamos todo este proceso, obviamente ya vamos a generar un concepto, un producto, un curso, una capacitación completa y lo venderíamos luego, porque ya está todo empaquetado, ya corrimos el proceso, ya grabamos, ya hicimos todo. Pero tú ahorita tienes la oportunidad de simplemente conectarte de manera gratuita. Así que ve al enlace de la publicación si quieres incrementar tus procesos de aprendizaje, si quieres incrementar tu proceso de retención, de atención, técnicas de enfoque, de memoria, desarrollar habilidades cerebrales, expandir, saber cómo nutrirte de manera correcta para tener un balance cerebral óptimo de energía, de entendimiento, por llamarlo de alguna manera. Entonces, si te interesa todo esto, por favor ve allá y aparte compártelo porque con tu familia, con tus hijos, con el que quiera, porque vamos a tener unos encuentros brutales donde vamos a compartir todas estas lecciones con ustedes. Entonces, y es totalmente gratis ahorita, así que desen la oportunidad de registrarse, de sumarse y que simplemente vamos a hacer un grupo maravilloso y vamos a terminar de ahí, tal cual como hizo Jim, con un super cerebro. Y aparte lo vamos a hacer en compañía, mi esposa y yo, o sea que va a estar una experiencia mágica. Esto de verdad fue una oportunidad que yo dije, wow, maravilloso hacerlo, vamos a compartirlo. Y ayer mismo hice todo el proceso y ya está todo listo para que simplemente cada quien que quiera sumarse a esta maravillosa invención, a esta maravillosa experiencia, este desafío, porque vamos a tener ahí desafíos de aprendizaje, de crecimiento, de todo esto, el que se dé la oportunidad, bienvenido es. Así que bueno, aquí les dejo en el enlace, simplemente seleccionen, elijan lo que están haciendo. Y mi nombre es Franklin Silva, lo amo y los bendigo. Gracias por estar aquí hoy y como siempre les digo, conviértase usted en agricultores de bendiciones. Es decir, simplemente comparte esta información con otra persona para que pueda sembrar una semilla y esa pueda florecer y tú seas el causante de esa bendición enorme. ¿Y qué creen? Como el universo responde a cada uno de los principios que existen, al tú dar vas a recibir algo y multiplicado por millones de veces. Así que simplemente conviértete en ese agricultor de bendiciones. Muchísimas gracias a los que se conectaron. Recuerden, hola Yolanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Recuerden que aquí en la descripción del video estoy dejando el enlace para que se registre totalmente gratis. ¿Ok? Te amo y te bendigo. Bye bye.